Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal en este estudio HD para un programa especial en el día de hoy, una extensión de Matinal, combinado con la opción de la mañana para recibir al licenciado Gedeón Santos, que es el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, para conversar con él en este programa especial. Va a participar Domingo del Pilar, Valentino González, Mario Espinosa, Ana Mercy Otañez, y desde la opción de la mañana tendremos a Gustavo Olivo, Santo Méndez, William Capellán, bienvenido Rojas y Fernando Ruiz. Bienvenido. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Un placer tenerle por acá. Ay, sí, yo me siento muy bien. Les comentaba... Y verlo tan recuperado. A los demás que la última vez que participé en televisión fue justamente en este programa, hace un año. Y saliendo del programa fui a una sala de operación para un ganglio que me extrajeron, que resultó ser maligno. Y de ahí viene toda la historia luego de mi enfermedad y cómo la hemos superado, todo esto. Bueno, y me siento aquí feliz de estar de vuelta ya sano. Y nosotros, evidenciando la fortaleza interna que tiene, ¿verdad? Y nosotros felices de que su salud haya evolucionado bien. Muchas gracias. En días pasados no pude evitar acordarme mucho de usted. Ajá. Y creo que lo tengo como una primera oportunidad para que conversemos. Cuando el presidente fue proclamado candidato ahora, sorprendió con algunas ideas, y entre ellas fue una revolución tecnológica, habló él. Sí. Una computadora por cada estudiante. Por cada maestro. Por cada maestro, y una conectividad a nivel prácticamente colectivo. Y yo supongo que ese es un plan de Indotel, que seguro que el presidente habría. ¿Es un sueño o Indotel tiene un plan diseñado para hacer eso posible? ¿Es posible, por las condiciones que tiene el país, cumplir con esa revolución tecnológica que el presidente ha planteado? Bueno, mira, nosotros descubrimos que a los planes de desarrollo que veníamos llevando a cabo le hacía falta el componente tecnológico y de conectividad. Todos los planes de desarrollo, quizás como eje transversal, siempre aparece el tema de conectividad. Si tú le entregas un préstamo a una MIPYME y no le dejas un computador y un acceso a internet, cojean de algo. Pero el propio gobierno, la policía, la justicia, la salud, la educación, tiene que tener como eje central el componente tecnológico y de conectividad. Y si nosotros queríamos completar una verdadera revolución del desarrollo, necesitábamos este elemento. Y a partir de ahí fue que se diseñó un plan que es la República Digital. Este plan implica, en principio, dotar a cada estudiante de un computador. Yo quisiera decirles que la revolución educativa no completaría como revolución sin este componente. En el siglo XXI, el eje central de la educación no es tanto ya como se pensaba en el pasado, que era el maestro. El maestro es un facilitador, un organizador de la clase. Lo fundamental es que tengan acceso a la red. El gran maestro del mundo del siglo XXI es Mr. Wikipedia o Google. Es decir, el conocimiento está en la red. Ya no nos enfrentamos al maestro jefe, al maestro sábelo-todo, que teníamos que copiar. Yo recuerdo en la UAS yo copiando la clase. Pero ¿qué implicará eso desde el punto de vista de la inversión económica y de tiempo? ¿En qué tiempo bueno, esto es un plan que tiene muchas aristas. Lo primero que tenemos que hacer es ampliar las redes. Hay 32% de zonas oscuras en el país que no tienen acceso a fibra óptica. La fibra óptica es el mecanismo básico, elemental, para tú poder llevar una conectividad de calidad. Las empresas privadas no se ven animadas a invertir porque son zonas deprimidas, donde no van a tener los suficientes clientes como para ellos retornar su inversión. Por lo tanto, la mayor parte de la inversión en redes aquí se hace en las 7 provincias de mayores ingresos. Para que esta red se haga, tiene el Estado que intervenir, como ha pasado en otros países como Colombia, Brasil, Chile. Y estamos gestionando un préstamo con el Banco Mundial, que de hecho sea de paso ya fue aprobado por la dirección del banco, de $32 millones para hacer una red nacional de fibra óptica estatal, capital mixto, y lograr hacer 86 nodos de interconexión para que las medianas empresas y pequeñas puedan interconectarse ahí. Es decir, ahora mismo tenemos cerca de 300 compañías cableras que no pueden ofrecer internet porque son muy altos los costos a que le vende al mayoreo el sector privado.
Si nosotros logramos estos nodos de interconexión, esas empresas podrán ofrecer Internet a un precio accesible a la gente en todo el territorio nacional. Y digo las compañías cableras porque hay otras más compañías que pudieran dar, medianas y pequeñas, el servicio de Internet. Entonces, al componente de infraestructura hay que agregarle el componente de inclusión. Nosotros tenemos un programa que se llama Hogares Conectados. Los hogares conectados, la idea es nosotros disminuir las estadísticas que hay en el país sobre hogares que tienen acceso a Internet. Hasta ahora, solo 22% de los hogares dominicanos tienen acceso a Internet. Nosotros estamos muy por debajo de la media regional y necesitamos subir estas cifras, por lo menos al 50% de los hogares. Licenciado, ¿y qué tan caro sigue siendo el Internet en República Dominicana con relación a otras naciones en la actualidad? Bueno, nosotros estamos en la media baja, es decir, la media alta de los precios. No es que estamos por encima, muy alto, pero sí estamos un poquito por encima de la media de América Latina. ¿Se puede bajar? Se puede bajar el precio de Internet, evidentemente. Y precisamente con el proyecto de Hogares Conectados, que tengo entendido tiene como objetivo poder impactar o alcanzar 60,000 dominicanos y dominicanas. Estamos hablando inicialmente de 10,000 hogares. Originalmente asumiendo un promedio de 6 personas por hogar, ¿es así? Sí, bueno, la idea es que descubrimos que el componente fundamental del social es el hogar. Ahí está el estudiante universitario, está el de secundaria, el de primaria, está el padre y la madre, que si tienen una MIPYME, si le ponemos un computador en el hogar, estamos favoreciendo a una gama completa de entes sociales que si lo fuéramos a dar de manera individual, habría que dar 6 o 7 computadoras. Entonces, nosotros entendemos que si queremos impactar de manera sólida, necesitamos trabajar con las escuelas y trabajar con los hogares. De hecho, incluso el programa Hogares Conectados ha sido ya emulado, imitado en otros países. Costa Rica acaba de hacer una inversión de $100 millones en un programa que tiene el mismo nombre. Claro, el nuestro surgió primero, se llama Hogares Conectados. Yo pienso que esto va realmente a revolucionar la vida. Un plan como este de revolución tecnológica, ¿qué posibilidad tiene de enlazarlo con fundaciones como la de Bill Gates, que han estado trabajando en la educación a nivel planetario y a nivel de conectividad? Bueno, siempre se tocan puertas. ¿Se ha tocado esa puerta? Mira, nosotros hemos recibido varias comisiones de Microsoft en nuestras oficinas, pero nosotros hemos optado mejor por el software libre. El software libre ¿Qué tan dispuestas han estado las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones en el país para ser parte de esta revolución y que el beneficio nos llegue a todos? Bueno, lo que iba a decir es que hemos apostado por el software libre porque el software libre ya es una realidad. O sea, tú usas Linux y tú tienes gratuitamente un sistema operativo eficiente con programas eficientes. Tienes un Office libre, que es el paquete Office pero gratuito. El otro te cuesta más de $100. Este te es gratuito y funciona perfectamente bien. Y países como Francia, Rusia, Brasil han optado por el software libre. Nosotros estamos desarrollando un paquete que se llama Linux Mangú. Linux Mangú es un nombre dominicano que quisimos por aquello del Mangú Power, ¿no? Y estamos trabajando en el Linux Mangú para que la República Dominicana tenga su propio software libre. Eso le va a economizar cientos de millones de dólares a la República Dominicana en compras de derechos de autor, de software y de hardware. Y por eso nosotros no desdeñamos que Microsoft podamos hacer acuerdos, pero siempre desarrollando nuestro propio software y nuestros propios hardware. Licenciado, quisiéramos darle paso a nuestros compañeros de la opción de la mañana y de hecho en estos momentos Bienvenido Rojas tiene una pregunta para usted. Adelante, Bienbo. Buenos días, licenciado Gedeón Santos, sobre todo muy felices de su restablecimiento de salud. Usted habló hace un momentito de una república digital, del acceso a las redes de información a través de la web. Nosotros somos abanderados de la web y ya nos hemos acostumbrado con este aparatico a manejar todas las informaciones. ¿No tendría Indotel entre sus planes comenzar con algunos planes pilotos para liberar el Wi-Fi en algunos parques como el Parque Independencia, el Mirador del Sur, el Centro Olímpico, donde la gente de menos recursos que tiene ya su tableta y su teléfono puedan accesar a ese mundo tan maravilloso de la Internet? Muchas gracias, Bienbo. Mira, nosotros cuando llegamos a la posición hace casi 3 años, mandamos a hacer un estudio sobre los puntos Wi-Fi que teníamos
y teníamos 102 puntos de acceso a internet gratuito en diferentes parques de diferentes comunidades del país. Pero lo que descubrimos fue que por querer ayudar a los más pobres estábamos ayudando a la clase media. Porque resulta que para poder conectarte en un parque a internet tienes que tener o un teléfono inteligente o una laptop. Resulta que los pobres no tenían ni una cosa ni la otra. Al final, quienes iban al parque con su laptop eran los muchachos de clase media que ya tenían internet en la casa. Al final, la inversión se hacía, digamos que repetitiva, porque se hacía para muchachos con smartphone o con computadoras, laptops. Y por eso nosotros, aunque hemos mantenido los puntos, son creo que 111 o 101 puntos de internet en todo el país, paramos el proyecto y decidimos mejor concentrar los esfuerzos en un programa mucho más genérico que tuviera mucho más sentido social. A la larga, la tendencia mundial es que el internet será gratuito, como la educación, como la salud, porque es un bien... Como un patrimonio social. Será como un patrimonio social, y a la larga, fíjense que las mismas empresas en internet cada vez están dando los servicios gratuitos porque sus beneficios están viniendo de la publicidad y de otra forma que de vender el internet duro como tal. Licenciado, permítame retomar la pregunta que le hacía Ana Mercy respecto a qué tipo de cooperación, a qué disponibilidad tienen las empresas prestadoras de servicios telefónicos, de internet y de televisión para colaborar con el gobierno, con el Indotel en este proyecto de esta República Digital, y también retomar una propuesta que hizo en estos días uno de los ejecutivos de Indotel, que hablaba de la necesidad de una red compartida y que esto ayudaba a beneficiar tanto a los usuarios como a las empresas. El papel que está jugando Indotel en ese sentido y las prestadoras de servicios telefónicos. Sí, el sector privado es fundamental para un plan como este. El ejemplo quizás de mayor éxito en los últimos años es Colombia. En Colombia se logró acuerdos entre el sector privado y el sector público para, número uno, bajar los precios de internet. Dos, expandir las redes en todo el territorio de Colombia entre capital público y capital privado. Y tres, lograr que a cambio de cederles espacio en el espectro, a un precio accesible a las empresas de telecomunicaciones, que ellos tuvieran que hacer inclusión digital. Okay. Entonces nosotros vamos por el mismo camino. Ellos nos están pidiendo espectro porque ahora, como no es solamente voz, sino también data y video, especialmente el video consume mucho espectro, y ellos cada vez van a demandar de más espectro. Cuando quieran bajar una película en 5 segundos, tendrán que tener un espectro, un ancho de banda bastante fuerte. Y nosotros, por supuesto, estaremos dispuestos a ofrecerle todo este espectro, pero también a cambio de que ellos hagan justicia social de alguna manera y se integren a los planes de desarrollo del gobierno. Pero han expresado algún tipo de disposición. Sí, seguro, las empresas siempre... Hemos visto lo delicado que son en el pasado para incluso permitir el que sean utilizadas las torres de manera compartida. ¿Están ellos en disposición de...? Yo creo que sí, y la parte que no esté en el Estado es el Estado, y tiene el Estado que dirigir las políticas. Nosotros venimos con una serie de políticas como, por ejemplo, la compartición de infraestructura, y eso es una ley casi en toda América Latina, que va a facilitar... En Chile hubo que hacerlo por ley. Sí, en la mayoría de los países, incluyendo ahora en México también. Y pretende dirigirlo porque precisamente hay áreas que son más rentables, donde hasta se pudiera aseverar que hay una saturación de infraestructura, mientras en otras ni siquiera el servicio está siendo prestado. ¿Ustedes van a dirigir en ese sentido para tratar de incentivar la inversión de infraestructuras en esas áreas donde todavía no hay penetración? Don Álvaro Nadal, fallecido, una de las glorias de las telecomunicaciones dominicanas, decía que aquí hay un corredor de oro en la vida dominicana que recibe toda la inversión y toda la atención del sector público y privado, que es, le llama la autopista que viene del este, se conecta con la autopista Duarte y llega a Puerto Plata. Todo ese corredor, ahí va toda la inversión. El resto del país no es atractivo para la inversión, y ahí que tiene que entrar el Estado. El Estado tiene que hacer una infraestructura lo suficientemente amplia que obliga al sector privado y al propio Estado a dotar a esos pueblos pobres que no van a tener los suficientes recursos para poder ser atractivos. Pero ahí surge un tema interesante. Esos llamados puntos negros que el país tiene, donde no hay mucha conectividad. 32%. El país pudiéramos decir
que en esos puntos no hay a lo mejor un negocio particular, pero en el conjunto, en el volumen sí hay un beneficio. Y las compañías telefónicas, por ejemplo, y prestadoras de servicios, parecen estar requeridas cada vez más de mayor espacio en la conectividad. Porque, por ejemplo, de pronto hemos entrado a la dinámica del video, que demanda un mayor espacio para la cobertura de quienes pagan los servicios. Por tanto, parecería que las compañías, por necesidad de brindar el servicio que venden, tienen que dar una mayor cobertura. Y ahí obviamente se puede hablar entonces de un negocio racional de volumen de inversión, no de bolsones de beneficios, para no solo beneficiarse de ese corredor de oro. Pero también está el tema del desarrollo. Al final, la demanda está ligada a la pobreza o a la clase media. Al beneficio. En la medida en que nosotros vayamos sacando de la pobreza a muchos sectores de la vida nacional, podrán ser clientes cada vez más para poder acceder incluso a un teléfono inteligente, que es el futuro incluso de la inclusión digital. A la larga, el teléfono inteligente va a darle acceso a Internet a la mayoría de la gente. Va a ser mucho más barato que una laptop o que una tablet, y ya se están haciendo teléfonos inteligentes de $50. Todavía no son lo suficientemente eficientes, pero caminamos a un teléfono inteligente de $15. Además, cuando tengamos ese teléfono inteligente de $15, la gente tendrá acceso al Internet. Además, hay que pensar que el 99.99% está fuera de nosotros. Todo el negocio está en el mundo planetario. Seguro. Licenciado, hay una pregunta que le voy a hacer, pero que quiero me la responda luego de la pausa que tenemos que hacer. Es una de las quejas que más común en nuestro país, especialmente por el que usa servicios internacionales de comunicación, es el roaming. Algunas empresas lo dan gratis, otras no. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? Yo quisiera que luego de la pausa usted nos respondiera qué se puede hacer en ese caso. Vamos a la pausa. Yo estoy construyendo un sueño lleno de pesadillas, temor, angustias y desasosiego. También para su arroyocano, ahí donde él nació. ¿Para qué quiere Danilo 4 años más si no ha resuelto con lo que prometió aquí en su Arroyocano? Mira, aquí no hay agua potable, no hay salud. Los jóvenes y las mujeres no tienen empleo. Y entonces, ¿para qué quiere reelección? No relijas 4 años más esta pesadilla peledeísta. Contra esta pesadilla, una luz de esperanza, de bienestar. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Revolucionario Moderno. Salón Mechi, siempre innovando para ti, con más de 3 décadas en la industria de la belleza, pioneros en las extensiones de pelo hindú. Siempre brindamos los mejores servicios de color, corte, maquillaje, depilación y todo lo referente a la estética. Ahora Salón Mechi les presenta su nueva propuesta más elegante, M Salón by Magali Solís en Silver Zone Gallery, ubicado en la avenida Tiradentes, esquina Gustavo Mejía Ricard en San Chenaco. Disponible para todas y todos. Además, brindamos servicio a domicilio para hacerte la vida más fácil. Síguenos en las redes sociales. Salón Mechi, siempre innovando para ti. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso.
High Class Taxi, 809-597-7000. High Class Taxi. Somos la empresa con las tarifas más económicas del mercado. 809-788-1111. Los más modernos y confortables vehículos para hacer su viaje más placentero. Ahora con una flotilla de carros amarillos. High Class Taxi, 809-699-5111. Te llevamos desde el Gran Santo Domingo a todos los aeropuertos y ciudades del país. 809-414-1111. Seguridad y puntualidad en nuestros servicios. High Class Taxi. Soy luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy auténtico. Soy el rey. Soy gol. Soy gols. Soy gols. Soy gol. Soy gol. Soy gols. Gold's Gym. Conoce tu propia fuerza. Hey, pa. Yo te tiro cada 2 minutos, pero no hay recarga que aguante ese yuyo. Tú te quejas mucho de que no uso el WhatsApp, es que ni por mensaje tú a mí me dejas hablar. Si quiero chequearte fuera cada vez que tú te vas de viaje, esa recarga me cuesta mucho más que comprar un pasaje. Dime. Paquetéalo con Viva. Marca signo de número 123, signo de número. Elige el paquete que te convenga y habla aquí o fuera del país a la mejor tarifa. Tienes mini mensajes gratis y WhatsApp e internet ilimitados. Viva, estamos de tu lado. Se enciende la noche con tus más grandes estrellas: Prince Royce, Maluma, Gente de Zona, Yandel, Gerardo Ortiz, Thalía. En el premio de todos, Premio Lo Nuestro. Jueves 18 de febrero a las 9 de la noche, aquí en Telemicro. Se ve mejor. En La Esclava Isaura, Blanca no va a terminar nada bien. Tú debes estar muy feliz con la muerte de Leoncio, ¿no, Geraldo? Blanca, qué horror. Deja a tu hermano en paz. Pero es verdad. Está libre del marido de ella, del rival incómodo, de quien la viuda estaba locamente enamorada. Tu falta de sensibilidad me deja realmente atónito, Blanca. La Esclava Isaura. A las 10 de la noche, sígala aquí en Telemicro. Se ve mejor. Bien, señoras y señores, continuamos con nuestra entrevista especial con el licenciado Gedeón Santos, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Y antes de la pausa, habíamos formulado la pregunta: ¿qué puede hacer Indotel para lograr abaratar, o por lo menos no abaratar, sino que se elimine el cobro del roaming que se usa en las comunicaciones internacionales? Porque hay empresas que te ofrecen facilidades y uno tiene la opción también de que no tiene que pagarlo. ¿Cuál es la situación? Porque la verdad es que, como decía Percio hace un momento, algunas cometen atraco contra el cliente. Sí, bueno, mira, el tema del roaming es un tema internacional y requiere de un acuerdo internacional. En regiones como Centroamérica, empresas como Claro han eliminado el roaming interno en Centroamérica, dentro de su propia empresa. Pero es difícil para hacer el acuerdo por las diferentes legislaciones de cada país y por las diferentes tarifas que cobra cada una de las empresas. Entonces, eso, vamos camino a ello, es decir, se está discutiendo en los diferentes foros regionales y multilaterales el tema del roaming y sigue creciendo la necesidad de los diferentes países de eliminarlo. Pero eso va a requerir de un acuerdo internacional, sea a través de la OIT o a través de... hizo una propuesta en ese Hace sentido. mucho tiempo que el Parlacén viene también forzando la idea en todos los foros internacionales de que se elimine el roaming. Pero ¿cómo lo hacen, licenciado? En la región, por supuesto, el Parlacén, pero les quiero decir que el tema no es solamente en la región. Claro. Cuando uno va a las reuniones de UIT, es a nivel mundial. Ese tema surge en todas las reuniones y en todos los foros a nivel internacional. Pero ¿cómo lo hacen en ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos,
Unidos que hay varias empresas telefónicas que prestan servicio en toda la Unión, pero usted pasa de un lugar a otro, no se le cae la llamada y la facturación le llega dependiendo de la empresa que tenga el contrato para esa zona, para ese estado, para esa ciudad. Bueno, no, pero la llamada, el usuario no pierde el contacto. Pero es que es muy fácil en un país que tiene la misma legislación, que tiene que los operadores tienen las mismas redes, pero cuando tú te metes a países con legislaciones y constituciones diferentes, con precios diferentes. ¿Y qué podemos hacer aquí entonces? ¿En qué en el país nosotros estamos presionando también desde el punto de vista de la República Dominicana en los foros internacionales para que lleguemos a un acuerdo. Yo les puedo decir que no duramos más de 5 años ya, en los próximos 5 años, para que el mundo adopte una legislación general vía UIT sobre el tema del roaming internacional. En conclusión, aquí no podemos hacer nada si no hay un acuerdo internacional. Esa sería... Esa es la razón fundamental, porque nosotros no tenemos autoridad para decirle a ningún país, mira, ponga el roaming al mismo precio que nosotros tenemos. Ahora, es muy difícil. En México no lo lograron sin tener que llegar a acuerdos internacionales. Bueno, pero lo logran internamente, pero cuando tú llevas tu celular a Costa Rica o te vas a Argentina, tú te tienes que someter a las leyes argentinas o a las leyes de Costa Rica. Sí, porque tiene otra suplidora del servicio allá. Correctamente. Entonces, eso obligatoriamente había un acuerdo internacional que se está a punto de lograr. Es decir, estamos trabajando en eso a nivel internacional. Licenciado, pasando a otro tema, usted pudiéramos decir que es un hombre de boca de chivo. Ajá. Pero si usted me lo permite. Porque se dio algo que usted dijo, el tema de la reelección. Ay, me lo cambio pero mira qué bien. Querido compañero, antes de pasar a ese tema, que por supuesto tiene muchas aristas, yo quisiera que todos me permitan una última pregunta. Perfecto. Dado que durante el primer bloque completo de nuestra entrevista, le estuve escuchando respecto a tantos planes y programas ambiciosos que ha estado proponiendo el Indotel y que por supuesto el presidente de la República, y bueno, candidato presidencial, ha estado abrazando y por eso ha comunicado esa gran revolución digital. Sin embargo, la pregunta es la siguiente. Año tras año, de hecho, reforma fiscal en reforma fiscal, hemos visto cómo se le han atrofiado los recursos al Indotel. Entonces, ¿cómo se pretende ahora, con cuáles recursos se pretende poder impulsar todos estos programas, amén de las alianzas público-privadas, amén de los financiamientos del BID y lo que pueda venir? ¿Cuál es? ¿Hay una voluntad expresa del presidente con relación al Indotel? ¿Se harán asignaciones puntuales de programas especiales desde presidencia o cómo realmente se materializarán? Mira, la experiencia que tenemos en América Latina es que originalmente organismos como Indotel se crearon a finales de la década de los 90 y la idea era que el tema de telecomunicaciones era un tema técnico. Hoy hemos aprendido que después de la revolución de Internet, el tema de telecomunicaciones es un tema económico, político, social y técnico también. De hecho, se ha convertido en un eje, se le pudiera agregar. Un eje transversal de todas las políticas de desarrollo. ¿Y qué pasa entonces? Tenemos un organismo técnico para plantear políticas de desarrollo. Las políticas de desarrollo en cualquier estado se hacen a través de ministerios. Y lo que ha estado pasando en América Latina es que de estos organismos técnicos como Indotel se ha pasado a ministerios de telecomunicaciones. Colombia, que es el caso más reciente de éxito en materia de telecomunicaciones, logró una gran revolución digital, pero tuvo que convertir su organismo técnico en un organismo político, de políticas públicas como es un ministerio. Para que ustedes tengan una idea, todo el presupuesto de Indotel que viene por la ley del 2% del desarrollo de las telecomunicaciones, lo que recauda es cerca de 35 millones de dólares al año. Para nosotros desarrollar los planes de expansión de que le llegue Internet a los hogares, en infraestructura, en computadores, etcétera, necesitamos cerca de 200 millones de dólares. Hay un gap. Entonces, resulta que ya lo que era mucho dinero para Indotel hace 15 años, ya resulta insuficiente para las necesidades de expansión de la inclusión digital en todo el territorio nacional. Yo siempre pongo de ejemplo que cuando surgió Indotel, se usaban los teléfonos guayahielo, aquellos teléfonos grandes,
Señores, de allá para acá. Y era muy escaso. Sí. De allá para acá ha llovido tanto, las tecnologías cambian tanto y tan rápidamente que no es posible mantener ya un organismo tan pequeño y técnico en un mundo donde pudiera aparecer ese seguro. Miren, en el próximo mandato el presidente Danilo Medina viene con una consolidación de la revolución del desarrollo económico y uno de los componentes de esa revolución del desarrollo es el componente de conectividad y desarrollo científico. Señor Santos, tenemos una pregunta de uno de nuestros compañeros de la opción de la mañana. William Capellán quiere hacerle una interrogante. Buenos días, señor León, el grupo que está arriba, como decimos nosotros. Usted ha estado hablando de la revolución tecnológica y de la posibilidad de que se amplíe el acceso. Ahora bien, yo tengo una preocupación. ¿Cómo el Indotel y las instancias del Estado que tienen que ver con todo este proceso pueden tener algún tipo de control sobre los contenidos que se ofrecen a los usuarios? Estamos hablando de las escuelas, de las universidades, de los institutos. ¿De qué forma nosotros lograríamos que el estudiante que utiliza estas herramientas reciba contenidos que realmente lo ayuden al desarrollo y que no ocurra lo que ocurre con frecuencia, que usted tiene a alguien con por ejemplo, un teléfono inteligente y lo que se utiliza prácticamente es para perder el tiempo y para distorsionar el objetivo que debía ser ese tipo de herramienta como es un aprendizaje de calidad? Bueno, mira, uno de los problemas que tiene el Internet a nivel internacional es la seguridad de la red. Esto ha llegado a un extremo tal que le han hackeado las cuentas hasta presidentes de la República. Dilma Rousseff se quejaba de que le habían hackeado. Sí. Hasta la Merkel le hackearon sus cuentas. Y cuando se llega a niveles de que hasta los presidentes de repúblicas, incluso de países tan poderosos como Alemania o Brasil, les hackean las cuentas, ¿qué seremos nosotros, los simples mortales? Hoy los Wikileaks. Los Wikileaks, ¿verdad? El tema del desarrollo de las redes y de la conectividad tiene que venir aparejado de la seguridad de la red. Justamente ahora vamos a firmar con la OEA, en estos días, firmamos un acuerdo y tenemos un cónclave importante que comienza mañana sobre la seguridad de la red. Nosotros estamos contratando con un acuerdo que implica $200.000, contratar una red de monitoreo nacional de la seguridad. Aunque he escuchado a algunos expertos que dicen que el que inventa una cosa inventa la otra y que por tanto nadie puede asegurar que los procesos son pero si inviolables. Tenemos una especie de filtros, de coladores, ayuda. Y eso es lo que vamos a instalar ahora en Indotel. Son unos filtros, unos coladores que nos permitirán monitorear toda la red nacional y ver o tratar de impedir ciertos hackeos, ciertos problemas de inseguridad de la red. Nosotros, sobre el tema de los contenidos, es un tema más complejo. Pero dice que ahí se plantea otro problema para la democracia, porque se habla entonces de restringir la libertad de los ciudadanos. El hecho de que los gobiernos tengan acceso a los contenidos y chequear lo que usted dice y lo que no dice. Por ahí iba. Iba a decir que es un tema bien complejo porque implica la violación de derechos a ciudadanos, pero también el Estado no puede dejar desvalido a la sociedad de ataques de cibernautas, de pederastas. Entonces es un tema que tiene una línea muy delgada entre las libertades, los derechos y la necesidad de darle seguridad a los ciudadanos. Es un tema que se está debatiendo en el mundo de hoy y que habrá resultados. Mientras tanto, el Estado no puede dejar desvalida a la sociedad y tiene que garantizarse los mecanismos y los aparatos que sean necesarios para darle seguridad a la gente. Licenciado, es innegable que usted fue uno de los que primero habló sobre el tema de la repostulación presidencial. Porque chivo. Por eso le decía Percio. Decía que se ganó esa usted etiqueta. sostenía la necesidad que había de que el presidente Danilo Medina pues se le permitiera un nuevo periodo de gobierno. Como efectivamente se reformó la Constitución, el presidente fue proclamado, el presidente está en campaña electoral. Bueno, y aparte de la revolución digital que ha planteado, hay otro sinnúmero de cosas
cuando él plantea que vamos por más, y en ese vamos por más enumera una serie de temas de carácter económico y social. Usted, que fue uno de esos artífices cuando quizás nadie hablaba del tema, ¿qué usted ve en caso de que el presidente ganase las elecciones, en este nuevo periodo del presidente Medina? Bueno, mira, los que, como yo, desde el principio planteamos el tema de la reelección y con la vehemencia que lo hicimos, aquí vine yo muchas veces a hablar del tema durante un par de años. Lo hicimos porque teníamos la plena conciencia de que, número uno, la sociedad así lo demandaba. En ese momento teníamos 78% de la población que quería una repostulación del presidente. Y en segundo lugar, porque estábamos conscientes de que si queríamos afianzar las políticas de desarrollo en el país, necesitábamos de un líder que tuviera, en primer lugar, mucho capital político. Porque el país requiere de una nueva ola de reformas estructurales. Y para nosotros poder desarrollar esa nueva ola de reformas estructurales necesitamos de un presidente con autoridad política y con capital político. Y por eso incluso nosotros entendimos que dentro de todos los posibles precandidatos del PLD, el que tenía la mayor autoridad ante el país era el compañero Danilo Medina, ya presidente de la República. El nuevo gobierno de Danilo Medina va a ser un gobierno de profundas reformas, de grandes realizaciones y de importantes pactos para el desarrollo. Y para eso nosotros no solamente tenemos que ganar las elecciones, tenemos que ganarlas contundentemente. Porque esa contundencia en la victoria le va a dar mayor legitimidad al presidente para poder plantear los cambios que merece el país. Pero Percio, antes de eso, también necesitamos esa contundencia en la victoria para lograr un Congreso con una victoria contundente. Porque para poder hacer reformas se necesitan reformadores. Y para mí necesitamos de un Congreso progresista con reformadores que nos permitan y que le permitan al presidente liderar esas reformas que que necesita el país en los próximos 4 años. Por la forma en que se llevó el proceso, alguien dice que está bien que usted reelija al presidente, pero de paso está reeligiendo posiblemente a todo el mundo, y que no siempre todo el mundo tiene los números que tiene el presidente. ¿Necesitaría el Partido de la Liberación Dominicana una mano sanadora en este proceso que permita lograr esa contundencia en la victoria? Bueno, mira, siempre he dicho que en el Estado lo importante son las políticas, no los políticos. Si las políticas son correctas, no importa el político que la lleve, es que la sociedad sienta que está haciéndose lo que el momento amerita y merece. Y eso se demostró ahora en estos 4 años. Yo recuerdo que cuando tomamos el poder, la gente nos pedía que cambiaran a toda esta gente que estaba en los pasados gobiernos del PLD. Y bueno, nosotros seguimos gobernando con el mismo equipo del PLD. Y las políticas han cambiado, porque lo importante eran los enfoques sobre las transformaciones del país, y ahí están los resultados. Por lo tanto, a mí no me preocupan las caras, me preocupan el contenido de las políticas. Por eso nosotros en el próximo gobierno vamos por 3 grandes cosas. Número 1, consolidar lo ganado por el pueblo dominicano en estos 4 años. Número 2, concluir lo que habíamos prometido en estos 4 años y que nos falta por concluir. Y número 3, trabajar por lo soñado por este país. La cantidad de sueños que abrigamos nosotros en el PLD cuando se fundó nuestro partido y en el desarrollo mismo de nuestro proceso, hay muchos que están ahí sin concluir, y esos sueños tenemos que lograrlos. Ahora, en estos 4 años, por lo menos tenemos que lograr algunos. Por ejemplo, eliminar la pobreza extrema. Licenciado. La pobreza extrema es una vergüenza para el país. Y en el siglo XXI no es posible nosotros tener este tipo de pobreza en la República Dominicana. Vamos a conectar con la opción de la mañana. Quisiéramos invitar a nuestro colega Fernando Ruiz a participar de esta conversación, así le cedemos de inmediato la palabra. Gracias, licenciado. En torno
torneos electorales recientes, en el fragor de la campaña, el gasto público se disparó y eso significó déficits que el pueblo tuvo que pagar después de las elecciones. Veo ahora un comunicado con unas instrucciones precisas del presidente Danilo Medina Sánchez pidiéndole a su ministro Gustavo Montalvo que fiscalice a todos los funcionarios para que el dinero se gaste con calidad. Me gustaría escuchar su opinión en torno a este interrogante. Mire, una de las cosas que ha sido sorprendente en el presidente Danilo Medina, no solo en la República Dominicana, sino en comparación con otros presidentes de América Latina, ha sido la capacidad del presidente Danilo Medina de manejar la economía nacional en el contexto de una crisis mundial y no solamente salir airoso de un déficit fiscal de casi el 8% del PIB cuando llegamos al gobierno, sino de ir bajando ese déficit a cerca del 2% del PIB, pero hacerlo en el contexto del equilibrio macroeconómico y haciendo justicia social. Señor, eso es magia. Es más que magia, arte de la política. Porque para mí el presidente Danilo Medina se ha convertido en un maestro y en un artista de la política en el país. Y quisiera que me permitan explicar esto para que no se vea como una lisonja al presidente. Yo escuché a Juan Bosch decir que la política era arte y ciencia. El tema está cuándo deja de ser ciencia y convertirse en arte. Y yo creo que esto pasa cuando la ciencia no es capaz de explicar un fenómeno político o social. Y cuando tú no tienes una explicación clara, evidentemente es arte. Y yo quiero ponerle 3 ejemplos de cómo el presidente Danilo Medina ha logrado manejar de manera espectacular problemas en el país. Número 1, lo que yo le llamo el arte de gobernar en escasez. La mayoría de los presidentes en América Latina que encontraron déficits fiscales de más del 6% del PIB, terminaba con menos de 40% de popularidad. Bueno, pues el presidente Danilo Medina encontró casi 8 y en vez de disminuir su popularidad, lo que hizo fue subir. Ahí hay algo que no encaja en el análisis. El segundo elemento, el arte de gobernar con insatisfacción ciudadana. En América Latina, la mayoría de los presidentes que en las encuestas aparecía una insatisfacción de más del 60% de la población, terminaban con menos de 40% en las encuestas. Bueno, pues en las encuestas dominicanas, desde que llegamos al poder, casi el 60% se siente insatisfecha. Pero el presidente tenía 90%. Todavía hoy en el contexto de la campaña, 78-79% acepta las políticas del presidente. Ahí hay algo que no encaja en términos científicos. Es algo que tiene que explicarse por otra vía. Y en tercer lugar, está lo que yo le llamo el arte de convertir potenciales crisis en oportunidades. Ustedes toman 3 problemas que enfrentó el presidente Medina. Número 1, la sentencia del Tribunal Constitucional. Esa sentencia, en el contexto de la situación difícil de las relaciones con Haití, hubiese sacado de casilla a cualquier presidente, porque iba a tomar la agenda del gobierno completa para que el presidente se dedicase solo a ese tema. Bueno, pues el presidente Medina lo convirtió en una oportunidad de iniciar por primera vez un proceso de legalización del problema migratorio nacional. Pero también tenemos el tema de Loma de Miranda. En el contexto de que grupos ya habían tenido éxito protestando por el tema ecológico, este tema tenía el potencial de una desestabilización y de movimientos sociales nacionales. El presidente usó su capital político y logramos salir de este problema. Lo mismo que con el tema del aborto. Lo que estoy planteando es que veo en Danilo Medina un presidente que tiene una serie de particularidades que ya no son solo dominicanas, sino que en el contexto regional y de toda América Latina ya tiene una dimensión. Entonces, este es el mejor momento para que la República Dominicana valore a este hombre excepcional, porque para los cambios que el país requiere, las reformas estructurales que el país necesita, este es el hombre ideal para gobernar el país. Y otra cosa más. Vamos por más. En el contexto del modelo norteamericano, hay una frase que se dice mucho en Estados Unidos, que el primer gobierno es para la victoria y el segundo es para ganar la gloria. Entonces, ¿y el tercero? ¿Y la gloria? No hay tercero. No hay tercero. Licenciado. Entonces, déjenme explicarles. Y la gloria no está Lo muy que alta. viene ahora en este segundo gobierno del presidente Danilo Medina, señores,
es una verdadera revolución económica, política y social, con cambios estructurales, con grandes realizaciones y grandes pactos para consolidar el desarrollo nacional. Licenciado, eso es lo que viene con relación al licenciado Danilo Medina. Con relación al licenciado Gedeón Santos, ¿qué viene? ¿Cuál es el futuro? Antes de que nos metiéramos en el mare magnum de la reelección, usted estaba editando una especie de perfil presidencial, de candidato presidencial. Vinieron los problemas, los achaques de salud que felizmente fueron superados. ¿Cuál es el futuro de Gedeón Santos en ese sentido? El gobierno que yo había soñado lo está haciendo Danilo Medina. Yo no necesito gobernar o tener un gobierno para realizar mis sueños. Este es mi gobierno y ahí se están realizando mis sueños. No necesito proyecto presidencial para ver mis sueños cristalizados. Se está cristalizando en el gobierno de Danilo Medina. Y usted es parte de él. Completamente. Este es mi gobierno. Ahí están mis ideas. ¿Y lo asumiría con más vehemencia? ¿Usted diría que el presidente Danilo Medina está en su gobierno y en caso de que gane las elecciones en el próximo, estaría aplicando una frase propia de él que siempre ha dicho que la política se nutre de las circunstancias? Sí, pero bueno, ¿cómo le digo? El presidente ha reiterado, incluso en el discurso reciente, que este es su último gobierno. Y yo creo que el país tiene que creerle. Claro, las circunstancias son las circunstancias, pero yo creo que él va a gobernar para dejar una impronta en estos 4 años que lo lance, como dice la frase, hacia la gloria, hacia la historia. Pero ¿no aparecerán otros Gedeón Santos que traten de convencer de modificar la Constitución nuevamente para permitirle otro periodo? Después de 2 años. No creo que el presidente acceda a este tipo de cosas. Así se decía. El presidente está decidido pero había una circunstancia y yo creo que esas circunstancias ya no están. Usted ha explicado el manejo de los recursos desde el punto de vista del gobierno. Sin embargo, el principal candidato de la oposición, Luis Abinader, hoy mismo recoge la prensa una denuncia de ayer que dice, incluso le pone cifras diarias de lo que el gobierno supuestamente gasta en publicidad. Creo que habla de 12 millones diarios, 49 millones diarios, algo así. Incluso han ido a la Junta, fueron a visitar la Junta Central Electoral buscando equidad en el manejo presupuestario. ¿Cómo se puede visualizar este escenario electoral en que estamos viviendo y que debe culminar el 15 de mayo o el 30 de junio? Mira, para mí de lo que se trata este proceso electoral es de un presidente que está sembrado en el corazón del pueblo dominicano y de una oposición que quiere sacarlo del corazón del pueblo dominicano. Estamos ante un proceso electoral de amor en el que un presidente ha logrado enamorar al país y hay una oposición que quiere que ese pueblo se desenamore de Danilo Medina. Pero para ello, en vez de hacerlo en una forma para mí más inteligente, lo que ha intentado es con diatribas, mentiras. Y más que esto, ha desarrollado lo que yo le llamo una mala conciencia política y social, que consiste en querer desear que fracasen las políticas de desarrollo con tal de que fracase el gobierno, aunque con ello le hagan daño al pueblo dominicano. A ese extremo no se puede llegar. Y lo que uno siente en el discurso de la oposición es que quieren que fracasen todas las políticas del gobierno, que en su gran mayoría son las políticas correctas para lograr disminuir la pobreza. ¿Las huelgas médicas, usted las considera como parte de eso? ¿Cómo? Las huelgas médicas, por ejemplo, y las reclaman. Pero por favor, los médicos tienen que entender que el presidente, yo creo que nadie ha sido más sensible a estos temas de salud y educación como el presidente Danilo Medina. ¿Por qué no esperar 2 meses más que pasen las elecciones para ellos sentarse a pedir sus reivindicaciones? Yo no tengo dudas de que si el sector médico racionalmente entiende que este no es el contexto para unas huelgas médicas y de reivindicaciones que son legítimas, el primero que los va a llamar después que pasen las elecciones es el presidente Danilo Medina, porque parte de los planes que tenemos de consolidar las ganancias que hemos tenido como país en estos 4 años está el sector salud, que hay que consolidarlo, mejorarlo, ir por la calidad de la salud, y en eso está como eje central el médico. Pero ellos no han querido entender esto. Pero ¿por qué no ha aparecido públicamente un llamado o un mediador entre el gobierno y el colegio médico?
o que se siente a negociar o a conversar del tema o a posponer para después de las elecciones porque no hay esa razones. conversación? Es una propuesta política, una huelga política en el contexto de unas elecciones para intentar hacerle daño al presidente Danilo Medina, intentando dar la sensación de que no se está haciendo nada en el sector salud, cuando es todo lo contrario. Licenciado, usted se refería a la magia de gobernar del presidente Medina por el contexto en el cual asumió este primer gobierno. Y la pregunta es, a nivel interno, se aprecia que también las condiciones han mejorado significativamente. ¿Cuál es su ponderación? ¿Qué tanto sería favorable ahora para un segundo gobierno, sobre todo a propósito de estas grandes reformas que aún están por delante? Bueno, mira, lo primero que te quiero decir es que el partido está unido, está compactado. Yo a veces me río porque con el tema del compañero Leonel Fernández a veces quieren hacer un gran problema. Y lo que yo veo es un PLD con su comité político monolíticamente unido. El compañero Leonel Fernández es un soldado del PLD y en todas las circunstancias de su vida política siempre ha respaldado su partido. Ustedes lo ven sentado haciendo las negociaciones para eliminar los problemas que teníamos luego de la convención interna. Ahí está el presidente Fernández, trabajando para la unidad partidaria. Cuando ha tenido que ir a los actos que ha tenido que ir, ahí está el compañero Leonel Fernández, porque el compañero Leonel Fernández ama y le duele su partido y tiene sentido de cuerpo. Pero además de esto, nosotros tenemos un partido que tiene sentido de cuerpo, con una militancia que tiene una especie de inteligencia colectiva, que ha sido capaz en cada momento de elegir al mejor candidato y apoyar las mejores políticas internas del PLD. Yo creo que nosotros vamos camino a una victoria contundente. ¿Cómo se va a diseñar y creo la que la campaña oposición nos está llevando a que sea más contundente, porque lo que yo veo en la oposición es que está preparando las condiciones para cuestionar el proceso electoral, alegando de que el proceso no era equitativo. Y por supuesto eso nos va a llevar a trabajar más, a buscar más votos debajo de las piedras, como dice el presidente, para que la legitimidad del proceso electoral y los resultados de las elecciones que salgan de este proceso sean incuestionables. Pero además, por lo que le decía, necesitamos una gran legitimidad del presidente para impulsar las reformas. ¿Cómo se va a diseñar la campaña para conseguir ese propósito? Bueno, mira, nosotros necesitamos tres cosas. La unidad partidaria, que ya la tenemos. Número dos, nosotros necesitamos una eficiencia total del gobierno. Los compañeros tienen que entender, los que son funcionarios, que tienen que dedicarse a gobernar estos 3 meses y a cuidar de sus instituciones, a velar por la transparencia de sus instituciones y a hacer eficientes esas instituciones. Y número 3, un gran éxito en el trabajo electoral. Nosotros necesitamos manejar, como siempre lo hemos hecho, las mesas electorales, llevar los votantes, identificarlos y no descuidarnos ese día de las elecciones para que los votantes vayan a echar su voto por el presidente Danilo Medina. El trabajo electoral es clave a la hora de nosotros conseguir esa victoria. Estamos trabajando en las 3 cosas. ¿Usted está reintegrado ya? Sí, seguro, estoy ya en mis plenas facultades políticas y mis funciones de Estado. Licenciado, queremos agradecerle su participación en su espacio. Muchas gracias. Antes de terminar, hay una pregunta que yo creo que no se puede quedar y quizás no tiene que ver necesariamente con el tema político, pero lo digo porque la semana pasada vi unas declaraciones y una preocupación de la ciudadanía. ¿Cómo controlar, cómo se controla, licenciado, el tema del uso de teléfono para cometer delitos? Que siempre hay, que es la compañía la que tiene que registrar, que es Indotel, que Indotel dice que tiene la responsabilidad, que la compañía dice que no tienen que ver con eso. Esa es una preocupación de la ciudadanía. Así es. Bueno, mira, este es un tema que es más de la inseguridad ciudadana en términos general que de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones entran como un elemento adicional. Normalmente se roban el celular
como se roban un televisor o asaltan por una arma de fuego o por quitarle la cartera. Y entra el celular en el hecho, pero entra como parte del proceso de la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque ese es el elemento esencial. A veces yo veo que como que se quiere ver como que, bueno, el tema de la inseguridad, la esencia es el celular, y no lo es. Mira, de todas maneras, Indotel tomó una serie de medidas, allá se crearon lo que le llama la lista negra y la lista blanca. Cada vez que usted compra un celular, eso debe registrarse. Digo debe porque las compañías son las que lo hacen. Y aunque Indotel supervisa este proceso, bueno, las compañías, es un trabajo arduo todos los días. Usted tiene que dejar su cédula y cuando entra el celular se pone en una lista blanca y en una lista negra. Es decir, los celulares que tienen problemas entran en una lista negra. Esa lista, inmediatamente alguien se roba un celular, se supone que debe dar una alarma de que ese celular que está en esa lista fue robado. Y nosotros estamos vigilando este proceso. Lo que pasa es que son tantos los celulares que se compran todos los días y que se cambia. La vida útil de un celular es cerca de un año. Y aquí se están cambiando los celulares constantemente. Y esto genera realmente una gran presión a las compañías prestadoras y al propio Indotel. Entonces, con los robos de celulares, especialmente los celulares inteligentes, hay una gran presión social. Pero yo creo que estamos tomando las medidas y es un tema fundamentalmente de enfrentar la inseguridad ciudadana y también de desarrollo económico, que, por favor, una gente no tenga la necesidad de salir a buscar. Ese es un tema que tendremos pendiente siempre, la seguridad y el desarrollo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. pues reiterando las gracias por su participación, así despedimos al licenciado Gedeón Santos, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Igualmente agradecemos a nuestros colegas de la Opción de la Mañana, quienes han estado participando con nosotros de esta entrevista especial con el licenciado Santos. Asimismo, nos despedimos de todos ustedes, esperando reencontrarnos mañana en el mismo horario de siempre. Hasta entonces.